Afectuoso saludo para todos nuestros televidentes, les damos la bienvenida a una emisión más de este programa Aprendamos Juntos sobre Salud y como siempre nos complace saludarlos desde aquí, desde Amaga Televisión. Este espacio es una estrategia que tenemos con Salud Pública y con nuestro respectivo canal comunitario donde les contamos temas sobre prevención y promoción en la salud y como siempre me complace saludar a nuestra invitada o invitado del día de hoy, en este caso a Mariana Arboleda, nutricionista. Mariana, buenos días y bienvenida a este programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un placer estar aquí y poder compartir con ustedes todos esos temas en salud que todos los días queremos pues compartir algo nuevo y todas esas dudas que se generan hacen que nosotros traigamos estos temas que va a ser de mucho enriquecimiento para ustedes. Muy bien, antes de iniciar este programa queremos invitar a nuestros televidentes a que si tienen alguna duda, inquietud con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, pues también lo puedan hacer de una manera muy directa e interactiva con nosotros. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en YouTube como Amaga Televisión. Asimismo tenemos nuestra línea de WhatsApp habilitada, que es el 314-768-1583, para que nos hagan sus preguntas, nos generen sus dudas y sus inquietudes, que aquí en este programa los vamos a resolver. Muy bien, Mariana, vamos a entrar entonces ahora sí en materia y hoy vamos a hablar de un tema muy bacano y que ha generado muchos tabús y en algunas oportunidades también controversias, y es el tema de los lácteos, y vamos entonces a explicarle a la comunidad sobre este tema. Listo, entonces el día de hoy tenemos la oportunidad de poder hablar de este tema que, como lo dice Gabriel, es un tema muy controversial, que se ha convertido, digamos, en algo que ya ha cambiado mucho la mentalidad de nosotros, y es por todo eso que escuchamos acerca de este grupo de alimentos que son los lácteos. Y en general queremos como abrir un panorama acerca de cómo es la situación hoy en día, y es que se escuchan muchos mitos, digamos que cosas alrededor de este grupo de alimentos que han hecho que la población disminuya el consumo de lácteos o que hayan tomado la decisión de eliminarlos por completo de la dieta. Empecemos. Démosle un reconocimiento a la población sobre lo que son los lácteos y en qué grupo uno los puede encontrar. Exactamente, entonces los lácteos, vamos a hablar del día de hoy de lo que es la leche, el yogur, el queso, la mantequilla, pero básicamente yogur, leche y queso, que es básicamente lo que compone este grupo de alimentos. Sucede que hoy en día muchas personas han tomado la decisión de abandonar este consumo, digamos por muchas cosas que escuchamos en la comunidad en general. Y lo que nosotros queremos entonces el día de hoy es reconocer cuál es la importancia de este grupo y mirar qué cosas son reales y qué son mentira alrededor de estos alimentos. Acá también es importante tener en cuenta que en la comunidad escuchamos mucho mencionar el tema de que la leche solamente es para los terneros, o que las bebidas lácteas únicamente favorecen a los niños pequeños, que somos el único mamífero que sigue consumiendo leche en la edad adulta, y que la leche produce mocos y asma, o que incrementa el colesterol, o que tiene, digamos, algún impacto negativo sobre la salud cardiovascular. Entonces vamos a hablar más adelante acerca de esto, y también vamos a hacer aquí como una pausita en la cual vamos a mencionar cuál es la problemática que tenemos en Colombia, y es que la mayoría de las personas estamos consumiendo lácteos en baja cantidad, por eso no se está cubriendo nuestras necesidades de calcio. Entonces se dice que en Colombia, que somos un país que tenemos, digamos que buen acceso, por decirlo así, a estos alimentos, estamos consumiendo menos de 600 miligramos de calcio al día. La recomendación es un promedio de 1000 al día. Y digamos que solamente en Europa, se ha dicho que en Europa es donde la gente sí logra alcanzar este requerimiento, lo que es algo que es muy preocupante, y ya más adelante vamos a entender por qué. Muy bien, la leche sabemos, y pues uno de conocimiento general sabe que la leche trae proteínas, trae calcio y otras sustancias que son de gran importancia para la salud. Entonces eso se manifiesta en un pelo brillante, en unos huesos saludables, en unos dientes blancos, pues no sé. Sabemos que la alimentación también juega un papel muy importante y repercute directamente en la salud de nosotros. Exactamente, entonces para poder reconocer, digamos, toda la importancia que tienen los lácteos en la salud, vamos a reconocer cuál es esa composición que tiene una leche, por ejemplo. Entonces vemos que las leches son, digamos, altas en proteínas,
principalmente de alto valor biológico, quiere decir que son esas que van a formar músculos, que van a formar huesos, son esas proteínas que son difíciles de conseguir en un alimento diferente a la leche o a la carne. También contiene carbohidratos, principalmente la lactosa, y más adelante vamos a hacer énfasis aquí en este tema de la lactosa, porque también se ha considerado que es uno de los problemas que tenemos con la leche, ¿cierto? Que es una ideología errónea que más adelante vamos a conocer. Contiene grasas, pero se dice que estas grasas son de fácil digestión y que también proveen energía. Y contiene minerales y vitaminas como por ejemplo el calcio, que es uno de los principales, que es para fortalecer huesos, ¿cierto? Desarrollar los dientes y demás. Contiene fósforo, magnesio, zinc y otras vitaminas como la vitamina D, que es fundamental para que haya una buena absorción de calcio en los huesos, o sea, la necesitamos para poder absorber el calcio, es fundamental. El calcio por sí solo no se puede absorber de forma correcta. Mariana, bueno, sabemos de los beneficios que tiene la leche y la idea de este programa es desfundamentar esos tabús y mitos que tiene la gente respecto al consumo de la leche. Uno, ¿en qué casos los profesionales puedan, digamos, restringir el consumo de los lácteos? Exactamente, entonces acá el tema de la lactosa es algo que nos afecta a la mayoría de la población. ¿Y cuál es el error que cometemos? Que porque tenemos intolerancia a la lactosa vamos a abandonar el consumo de lácteos. Digamos que esa no es la alternativa. Más adelante vamos a mirar cuáles son las alternativas para esta problemática, que yo sé que muchos de ustedes padecen de este problema. Acá importante también es el tema de diferenciar los tipos de leche y también hablar un poco de los intercambios que ha estado haciendo la población últimamente, que es cambiar los lácteos por las bebidas vegetales, como por ejemplo la bebida de soya o la bebida de almendra. La leche de almendras. La sí. leche de almendras. Entonces hay que entender la definición de leche, y es esa sustancia líquida y blanca que segregan las mamas de las hembras de los mamíferos. Es decir, que la bebida de almendra o de soya no se debería llamar leche, es una bebida. ¿Listo? Entonces es una mal llamada leche. Es importante entonces tener en cuenta que los lácteos los encontramos en diferentes presentaciones, la leche en el mercado, que es la leche entera, que es la leche que conserva, digamos, la lactosa de manera natural y conserva 100% de la grasa, ¿cierto? La leche semidescremada es que contiene el 50% menos de la grasa que la original, ¿cierto? Y la deslactosada es diferente a la semidescremada, pero ya por naturaleza viene la leche deslactosada semidescremada, es decir, viene con la lactosa dividida ya de una vez en dos partecitas, en dos azúcares, lo que hace que la digestión sea mucho más fácil y que no nos vaya a generar como esos problemas de digestión. Y también está la leche descremada, que tiene 0% grasa en comparación con la leche entera. Entonces tenemos que aprender a diferenciar qué tipo de leches manejamos en el mercado. También es importante mencionar que las bebidas vegetales de soya o de almendra nunca van a igualar a una bebida, a una leche de vaca, jamás. Nunca van a ser iguales, porque sabemos que las almendras y la soya es un vegetal. Entonces de por sí no tiene calcio de manera natural y tampoco tiene la vitamina D. A no ser de que uno se las adicione. Ajá, o en otras, o ya las empresas, la industria pues quiera adicionarle esas otras sustancias carentes a esta bebida. Lo que dice Gabriel es súper importante, y es la recomendación de que si ustedes desean tener, digamos, este hábito de consumir bebidas vegetales, las compren, pero enriquecidas con calcio, ¿cierto? Sin embargo, nos va a quedar faltando la vitamina D, que como les digo es fundamental para la buena absorción, y también a veces vienen esas bebidas muy altas en azúcar. Entonces eso también es otro, como algo que hay que mirar. Entonces entender que no son lo mismo, entender que son bebidas completamente diferentes y que las bebidas vegetales nunca van a ser iguales a la leche. ¿Listo? Así es, yo había escuchado y también había leído e investigado un poco sobre la leche deslactosada, porque uno sabe que cada una de esas leches tiene un sabor muy distinto. Ajá. Y particular de la leche pues original que uno llama. Y sucede, televidentes, que la leche deslactosada parte de un componente de investigación científica que se llama biotecnología, y lo que hacen es separar las moléculas de la leche y partirlas en moléculas de azúcar. Sí,
semillas, exacto. Y entonces por eso tiene ese sabor particular, o sea, de esa manera usted le saca la lactosa, pero conserva el color, algunas características de la leche y por eso sabe un poco más dulce. Más dulce. Lo que pasa es que la lactosa está compuesto por 2 azúcares que vienen junticas. Como vienen junticas, nosotros necesitamos una enzima que se van a hacer de cuenta que son unas tijeritas. Esa enzima está en nuestro estómago y se llama lactasa. Para nosotros poder separar estas 2 partículas, necesitamos la lactasa en la cantidad suficiente que nos permita separar esto en 2 azúcares. Lo que pasa con la población en general es que no producimos la cantidad suficiente de esa lactasa, por lo tanto nos generan esos síntomas gastrointestinales. Entonces, ¿qué pasa con ese proceso que nos menciona Gabriel? Es un proceso biotecnológico en donde esa lactosa ya está separada en 2 partes, por ende hace que estos azúcares libres le generen un sabor más dulce a la leche y que ya cuando tú la consumes, eso te va a generar una digestión mucho mejor. Entonces esa es una de las estrategias cuando tengo intolerancia a la lactosa, ¿cierto? Así utilizar la leche deslactosada. Y no voy a dejar de consumir la leche solamente porque me hace daño, Claro. sino que gracias también a estos avances científicos pues también podemos consumirla de esta manera. Bueno, tenemos una tablita, Mariana, donde vamos a analizar la nutrición de los lácteos. Exactamente, entonces acá vamos a mirar como en qué consiste o qué contienen las bebidas lácteas, teniendo en cuenta si es leche entera, semidescremada, descremada, si es yogur. Entonces acá es importante observar que, por ejemplo, lo que les he explicado ahorita, la leche entera tiene 6 gramos de grasa, pero la leche semidescremada tiene solamente 3 y la descremada tiene 0 gramos de grasa, que era lo que les explicaba ahorita. También es importante mirar la cantidad de calcio que tienen estos productos lácteos. La mayoría tienen más de 240 miligramos de calcio, ¿cierto? Entonces esto es fundamental porque prácticamente ese consumo de lácteos está cubriendo casi el 55 al 70% de calcio que necesitamos diariamente, así como el 20 al 28% de requerimientos de proteína de alta calidad. Aquí es importante ver esto porque digamos que los lácteos son los que tienen mayor cantidad de calcio. Ningún alimento igual a la cantidad de calcio que tienen los lácteos. Y es aquí donde tenemos que empezar a mirar cómo disminuir o eliminar los lácteos completamente de nuestra dieta nos puede generar problemáticas en salud. No, y aparte de que son deliciosos y ayudan también a variar un poco la dieta en nuestro consumo diario, entonces encontramos quesitos, claro, quesos, cuajadas en todas las presentaciones y uno las puede preparar inclusive hasta en ensaladas, por ejemplo el queso parmesano para preparar las pastas, o sea, definitivamente lo que los ciudadanos debemos optar es por conocer un poco más sobre estos alimentos que además de no ser tan costosos, los podemos incluir dentro de nuestra dieta y vamos a surtirnos de todos los nutrientes, de todas las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesitamos, y es que comer saludable no es tan costoso como la gente piensa. Exactamente, aunque acá hay un punto importante y es algo que encontré mientras preparaba este tema, y es que las personas que consumen, digamos, la cantidad adecuada de calcio o de lácteos se relaciona muchísimo con el estrato socioeconómico. Quiere decir que las personas que tienen un poquito más de posibilidades económicas son esas que logran cubrir esos requerimientos. Pero no todas las personas tenemos el acceso a consumir leche y menos la cantidad recomendada en el día, ¿cierto? Que es algo que también es preocupante y es algo en lo que debemos de trabajar. ¿Cierto? Acá también es importante que miremos cuáles son como esas funciones generales del calcio, y entre ellas se encuentra de que es el mineral más abundante en nuestro cuerpo y que tiene funciones en todo el sistema cardiovascular, muscular, neuronal, hormonal y óseo. Para usted poder contraer un músculo necesita tener calcio adecuadamente en su cuerpo para simplemente hacer un movimiento. Entonces miren que es un mineral que es súper importante. También nos dice que el 99% del calcio se encuentra en nuestro esqueleto, y cuando las personas no tienen un adecuado consumo, eso lleva a un deterioro de la salud ósea, o sea, de los huesitos. Y por eso también se puede incrementar el riesgo de fracturas, por ejemplo en los adultos mayores. Si un adulto mayor no tiene un adecuado consumo, inclusive los adultos mayores consumen la mayoría vitamina D y calcio en suplemento,
es ideal que lo sigamos haciendo y que entendamos también el por qué y cuál es la razón. Y ese es el riesgo de fractura, para disminuir ese riesgo. Y también tener en cuenta que debemos de aprovechar toda la edad, digamos, de la niñez, porque ahí es donde se está como recibiendo y formando todos esos huesos, y por eso es importante la leche en todas las etapas de la vida, desde que los niños están, desde la gestación, el proceso de la niñez, la adolescencia y la edad adulta y el adulto mayor. Es fundamental en todas las etapas de la vida. Así es, y es que es muy increíble, Mariana. Yo quiero agregar algo, que los mamíferos, en este caso pues nosotros pertenecemos a ese grupo, cuando estamos muy pequeños, la leche juega un papel muy fundamental en el crecimiento y desarrollo de nuestro aparato respiratorio, de nuestros huesos, y también ayuda altamente pues a nuestro crecimiento. Entonces, inclusive hasta la lactancia materna es sumamente importante para garantizar una vida saludable más adelante. Exactamente, por acá hay un punto importante, y es que por ejemplo en los niños lactantes, obviamente pues la lactancia materna de su mamá va a ser lo mejor, y se recomienda que a partir de los 2 años el niño esté apenas empezando a tomar leche de vaca. ¿Cierto? No debemos iniciar el consumo de leche de vaca antes de este periodo de tiempo, algo que hay que tener pues también presente. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que, digamos, que la composición de la leche materna es muy diferente a la leche de vaca, porque digamos que las moléculas son un poco más grandes, por ejemplo las proteínas pueden ser más grandes, y eso podría ocasionar problemas renales, por ejemplo, en un niño. Porque no es lo mismo un riñón filtrar una proteína de este tamaño a una más pequeña que está elaborada por su madre, ¿cierto? Entonces tener en cuenta eso, pero de ahí en adelante fundamental, a partir de los 2 años brindar lácteos, inclusive en los niños que ya cumplen los 6 meses y inician la alimentación complementaria se les puede dar yogur, empezar a dar pequeñas pruebitas de yogur, sí se puede hacer. Excelente. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a otra de las diapositivas que compartimos el día de hoy con ustedes, y esta se llama lácteos que necesitamos al día para cubrir el requerimiento de calcio. Exactamente, entonces bueno, más o menos para cubrir nuestro requerimiento de calcio necesitamos un promedio de 3 a 4 porciones de lácteos, ¿cierto? Como vemos en la tablita, los niños necesitan entre 800 y 1000 miligramos de calcio diarios. Una persona adolescente, 1300, adultos, 1000, adulto mayor, 1300. Entonces miren que tenemos unas necesidades de calcio muy elevadas, y si al principio mencionamos que en Colombia las personas están consumiendo menos de 600 miligramos de calcio, miren que las necesidades superan los 1000. Entonces debemos de tratar al máximo de cubrir estos requerimientos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Por ejemplo, si me consumo 2 vasos diarios de leche con 2 tajadas de queso, estoy logrando casi los 902 miligramos de calcio. Si me consumo una tacita de yogur, 2 vasos de leche y una tajada de queso, también estoy logrando mi requerimiento. Entonces aquí es un punto donde tenemos que empezar a reflexionar, ¿cierto? De que realmente sí estamos consumiendo los lácteos necesarios para cubrir nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces aquí es como un breve ejemplo para que miremos que necesitamos siempre buena cantidad para cubrir nuestros requerimientos. Mariana, aquí analizando la tabla, estaba fijándome que, por ejemplo, los adultos que están entre los 18 y los 50, la recomendación diaria sería de 1000, porque ese consumo, a diferencia pues de los adolescentes, es 1300 y los mayores de 50 de 1200. Claro, entonces sabemos que cuando estamos niños estamos en el proceso de crecimiento, y los picos de crecimiento son súper elevados, ¿cierto? Entonces en ese periodo es donde más necesitamos poder que esos huesitos crezcan adecuadamente. ¿Y qué les vamos a tener que dar a nuestros niños? Obviamente una alimentación equilibrada, pero que contenga lácteos y que contenga proteínas, porque también necesitamos el zinc para que esos niños puedan crecer en estatura adecuadamente. Muchas veces encontramos problemas de retraso en el crecimiento, y uno a veces ve que se relaciona con el bajo consumo de lácteos. Entonces, para que podamos tener, como cuando uno está construyendo una casita, tener todos los ladrillitos y todo lo que necesitamos para poder edificarla. En ese periodo de la niñez estamos en ese proceso. En el caso de la adolescencia también tenemos unos picos altísimos, crecimiento en estatura, desarrollo hormonal. Y en el caso del adulto mayor es porque ya se da todo el tema de la menopausia en las mujeres, y se empieza a deteriorar la masa muscular, y se empieza, digamos que,
a haber una disminución en esa, digamos, restauración de los huesos, porque ya no tenemos las hormonas que nos ayudan a fabricar o a mantener los huesitos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, aparte de que tengo la menopausia, no me estoy tomando el suplemento de calcio y tampoco consumo lácteos, ese calcio empieza a salir de los huesos y se empieza a generar una, digamos, pues se empiezan a debilitar los huesos, porque ya es un déficit, porque el calcio empieza a salir a cubrir otras necesidades de nuestro cuerpo, y como la principal reserva del calcio está en nuestros huesos, entonces él se va a hacer otras funciones. Esa no es la idea. La idea es que se logre mantener por lo menos esa salud ósea, y más que cuando llegamos a una edad mayor, las caídas son más frecuentes porque perdemos el equilibrio, la fuerza, porque no estamos practicando actividad física, y una caída en un adulto mayor puede ser mortal. Exacto, bueno, muy buena esa aclaración que nos haces, Mariana. Bueno, sabemos que también encontramos el calcio en otros grupos de alimentos. ¿Cómo podemos diferenciar entonces qué es lo que es más conveniente para suplir esta necesidad? Exactamente, entonces hay otros alimentos que contienen calcio, pero lo que nos vamos a enterar es que, digamos, que las cantidades no son suficientes, no son las cantidades que necesitamos, o digamos que su aporte es muy poquito con referencia a los lácteos. Por ejemplo, los lácteos tienen en promedio 236 miligramos de calcio, mientras que, por ejemplo, otros alimentos como los huevos, las carnes, las semillas y las leguminosas como los frijoles y las lentejas tienen muy poquitas cantidades por porción. Por ejemplo, las semillas tienen apenas 52 miligramos por porción, los sustitutos apenas 92 miligramos, leguminosas 49, o sea que ¿cuánto tendríamos que comer para lograr nuestro requerimiento de 1000 miligramos? O sea, sí nos aportan y nos ayudan de pronto a cumplir el requerimiento, pero no es suficiente. Aparte, ellos tienen, digamos, unas sustancias que se llaman sustancias limitantes, que no permiten que ese calcio se absorba adecuadamente a nivel gastrointestinal. O sea que siempre va a ser una mejor opción los lácteos. Siempre va a ser la mejor opción. Exactamente. Perfecto. Bueno, también hemos escuchado hablar mucho de las personas que no pueden consumir la leche, que porque les infla la barriguita, que por los gases, en fin. Esas son las personas que son intolerantes a la lactosa. Exactamente. Entonces acá hay algo importante con el tema de la intolerancia a la lactosa, y es que no solamente se va a determinar intolerancia porque yo tenga un síntoma gastrointestinal, sino que yo debo de pasar por algunos exámenes clínicos para que me diagnostiquen el problema, ¿cierto? Algunos de esos exámenes son, por ejemplo, cuando se mira todo el tema de las pruebas fecales, en donde se mira, digamos, si hay una intolerancia o no. Y también tenemos otro examen que se hace por espirometría, que es un examen de aliento, y ahí es donde el médico nos dice, usted tiene intolerancia a la lactosa, pero solamente tener los síntomas no nos hace intolerantes, porque puede ser cualquier otra sustancia. Bueno, entonces, y una persona, Mariana, qué pena, cuando sufre de intolerancia a la lactosa, ¿cómo debe ser entonces ese consumo para suplir esa necesidad de calcio en su cuerpo? Exactamente, entonces aquí es donde debemos de mirar que una persona intolerante a la lactosa puede tolerar hasta 12 gramos de lactosa. O sea que un vasito de leche tiene 12 gramos de lactosa. Quiere decir que una de las recomendaciones es que usted puede tomar ese vasito de leche y repartirlo en el día, o sea, se lo va tomando de a poquito para así disminuir los síntomas, ¿cierto? Esto no nos va a generar ningún tipo de síntomas, y digamos que se han hecho investigaciones en donde esta recomendación nos sirve, nos funciona. Otra recomendación es que los yogures no contienen lactosa, porque como son yogures fermentados, o en general los fermentados, las bacterias que consumen la lactosa y generan esos ácidos que generan el yogur. Quiere decir que la cantidad de lactosa en un yogur es mínima, es decir, que podemos tomar yogures tranquilamente. ¿Sí o no? Entonces tenemos la opción de dividir los lácteos y consumirlos en pequeñas cantidades a lo largo del día, tenemos la opción de consumir el yogur, y tenemos la opción de la leche deslactosada. ¿Cierto? ¿Y quesos o también? También tenemos la opción de los quesos, que la mayoría de personas que tienen intolerancia a la lactosa tampoco les genera daño los quesos, la mayoría no tienen problema con eso. Entonces miren que hay varias opciones
¿cierto? Como para reducir esos síntomas que nos puedan generar los lácteos y seguirlos consumiendo. No, excelente, Mariana. Bueno, también como lo habíamos mencionado, la idea es desvirtuar algunos mitos que tenemos pues en nuestro ardor popular, y es el tema, por ejemplo, no, es que si usted consume mucha leche se le va a aumentar el colesterol, que si usted tiene gripa entonces se le va a espesar entonces toda la saliva y se puede ahogar. En fin, hay muchas cosas en estos sentidos que uno dice, pues le generan a uno miedo, incertidumbre, y uno termina optando por dejar de consumir los lácteos. Exactamente. Entonces, uno de los temores que tenemos la población es el tema del riesgo cardiovascular, o que se incrementa el colesterol y que nos puede generar un daño, ¿cierto? Resulta que se han hecho investigaciones en las cuales se ha detectado que los ácidos grasos que contiene la leche, algunos de ellos son cardioprotectores, es decir, protegen la salud cardiovascular, ¿cierto? El colesterol que contiene un lácteo, la verdad, es mínimo. Me voy a regresar por aquí a mirar en la tabla que ahorita les mostré. Bueno, tiene alrededor de 20 a 25 miligramos de colesterol, y una persona en el día necesita 300 miligramos de colesterol, o sea, es que contiene una muy mínima cantidad, ¿cierto? Realmente no es una cantidad tan importante que nos pueda generar un daño cardiovascular. Ah, bueno, y la gente también piensa que el colesterol es muy malo, que bueno, que inclusive el cuerpo no lo produce, sino que si lo produce entonces uno ya está mal, pero sí, realmente no. El tema del colesterol se puede incrementar por otros temas, que es el exceso de azúcares, el exceso de grasas saturadas, el exceso de energía, el sedentarismo. Son un montón de cosas que pueden, digamos, que influir en este tema del colesterol, pero los lácteos por sí solos no nos van a generar este problema, ¿cierto? También tenemos acá que se ha demostrado que los ácidos grasos tienen otras propiedades, como por ejemplo, son antiarrítmicas, antiinflamatorias, antitrombóticas e hipolipemiantes. Quiere decir que disminuyen los lípidos malos, o por decirlo así, el colesterol y otras componentes de la sangre que pueden ser perjudiciales, o sea, que nos protegen nuestro corazón. Es importante también tener en cuenta que la hipertensión arterial requiere de tener una buena ingesta de calcio, porque hace que se controle los niveles de presión alta. Quiere decir que si tenemos una buena ingesta de calcio, vamos a reducir en un 20% la incidencia de hipertensión arterial. Excelente. Y si por ejemplo el paciente lo padece, pues también le ayuda a controlar como ese tema. Exactamente. Entonces miren que por ejemplo acá tenemos otras cosas que son de interés, y es que la dieta junto con el tabaquismo, la actividad física y la obesidad constituyen uno de los principales factores a controlar para prevenir la enfermedad de enfermedades cardiovasculares. Quiere decir que la leche no va a ser la culpable de que haya un problema de colesterol elevado, ¿cierto? También tenemos otro tipo de mitos, por ejemplo, la leche de vaca es para los terneros, no para los humanos. Eso lo ha escuchado uno demasiado, y sabemos que los humanos ya hicimos, digamos que una adaptación en nuestro sistema digestivo hace más de 1000 años, de 10.000 años, para poder digerir la leche, para poder que nuestro cuerpo produciera lactosa. Entonces aquí no tenemos ningún tipo de problema. O sea, podemos consumir la leche sin problema, no es que sea para los terneros. Nosotros también tenemos la capacidad de digerir este superalimento. Y de esto era lo que hablábamos ahorita, de otro mito que se relaciona, no es que yo puedo sustituir la leche por leche de almendras o por leche de soya. Exactamente, sabemos que los lácteos entonces no van a ser fácilmente sustituibles por otro tipo de alimentos, a menos de que sea una leche de fórmula enriquecida con todas las vitaminas y minerales, podrán aportar cierta cantidad. O por ejemplo un suplemento, ahí sí te creo que pueda sustituir, ¿cierto?, esa cantidad o ese aporte. Otra cosa importante es que la intolerancia a la lactosa hace que yo tenga que eliminar los lácteos de la dieta, y ya sabemos que no lo vamos a eliminar a razón de esto, que si tenemos dudas de tener intolerancia a la lactosa podemos hacernos un examen para determinar realmente qué es lo que me está generando el daño. Y la leche aumenta la producción de mocos y asma. Ah, lo que hablábamos ahorita. Sí. Este por acá como que es muy común, y nos dicen que no hay evidencia para explicar este mito. No hay una evidencia que nos diga sí, eliminemos la leche de la dieta para disminuir los problemas de asma, no. Como veníamos hablando ahorita, el tema por ejemplo de lo del acné, sí se ha relacionado mucho el tema de los lácteos, que es bueno disminuir el consumo de lácteos o retirarlos completamente, pero esto ya es un tratamiento que se debe hacer bajo vigilancia,
porque se ha visto que el tema de los lácteos sí pueden incrementar ese problema de acné. Mariana, la leche nosotros la encontramos en muchas presentaciones, líquida, en polvo, también entonces la leche en polvo tiene también estos nutrientes de calcio y demás. Sí, sí, contiene calcio, contiene la vitamina D, pero cuando la leche en polvo se procesa, se elimina una parte de las proteínas naturales de la leche, que es toda la parte del suero, pero no hay problema porque también sigue siendo un alimento alto o rico en calcio. Excelente. Bueno, Mariana, televidentes, el tiempo en televisión lastimosamente es muy corto y si nos ponemos aquí a hablar de todo este tema de la nutrición, de los lácteos, de los quesos, en fin, pues no terminaríamos nunca. Mariana, vamos a dar unas conclusiones para nuestros televidentes y que ellos también puedan, digamos que un poco resarcir y tomar esta información de una buena manera y la podamos aplicar también en nuestra vida. Exactamente. Entonces, como conclusión, no veamos los lácteos como los enemigos, veámoslos como alimentos, superalimentos que podemos utilizar y tenerlos en nuestra dieta diaria, que entendamos la importancia de los lácteos en todas las etapas de la vida, comprender también que en el adulto mayor nos puede reducir muchos problemas, como por ejemplo las fracturas, ¿cierto? Todo este tema de osteoporosis también se previene con el adecuado consumo de lácteos y de calcio, y ver este alimento como una oportunidad para tener una buena salud, porque mire que también hasta se relaciona con la prevención de la hipertensión arterial. Entonces, como dejar todos esos mitos de lado, tener la claridad con el tema de la leche, de la bebida de almendra o de soya, comprender que no son lo mismo, que las podemos adquirir enriquecidas, pero que jamás van a suplir o van a reemplazar un lácteo como tal. Así es, muy bien, televidentes, hasta aquí llegamos con este programa el día de hoy. Los invitamos para que dentro de 8 días estemos conectados con más Aprendamos Juntos sobre Salud. Ustedes saben que este es un programa que es una estrategia conjunta del programa de salud pública y por supuesto de nuestro canal, y la intención es de ayudarles a ustedes con el tema de promoción y prevención. Nos vemos dentro de 8 días con más información y los invitamos a que se queden con la programación habitual de nuestro sistema de televisión comunitario Amagat Televisión, el canal donde nos vemos todos. Hasta pronto. Adiós.